Un poquito para entrar en materia, este es uno de los temas realmente más importantes de los que están ahorita actualmente sucediendo. Y déjenme comentarles el por qué. Vamos a hablar primero de la equidad salarial y les pido que tomen su teléfono y entren a Mentimeter a través de este QR para responder la pregunta en 2 o 3 palabras. ¿Qué significa para ustedes equidad salarial? ¿Qué tienen por el entendido de qué es equidad salarial? Si les pido que vayan entrando, yo voy a hacer lo mismo. ¿Ya lo pudieron hacer? Y les pido que lo empiecen a contestar. ¿Lo puedes ver, Caro? ¿Lo puedes poner en la pantalla? Sí, ahora lo pongo. Perfecto. Para empezar a ver las respuestas de qué significa para ustedes equidad salarial. Mm. Y empezamos a ver qué es justicia, igualdad, igualdad en salario, pago justo, oportunidades, mismo rango. Y todos están correctos. Esto es lo que significa equidad salarial. Si podemos regresar otra vez, si me regresas, gracias. Sí. Tú tienes la presentación tienes que proyectarla tú. Vale. Sí. Ah, you cannot want the other. Estás participando, estás compartiendo tú, debes dejar de compartir. Ah, ya, perfecto. Em, Acá está. Ahí Listo, está. gracias. Y bueno, como bien dijeron todos, ya pueden verlo, ¿verdad? ¿Qué significa realmente la equidad salarial? Y hago esto chiquito. Y la verdad, todos están en lo correcto. La equidad salarial es el concepto y práctica de compensar con un salario justo en diferentes situaciones, independientemente, y aquí empieza a entrar el tema de diversidad, equidad e inclusión, del género, raza, etnia u otra razón que pueda ser discriminatoria. Es decir, a un trabajo igual, un salario igual. Ahora, vamos a ver cómo está este tema. Si esto lo está diciendo, vamos a ver algunos datos acerca de la brecha salarial, sobre todo enfocándonos en género. Y vean en Estados Unidos, en el último trimestre del 2022, las mujeres blancas ganaban 83 centavos por cada dólar ganado por sus homólogos masculinos. Los hombres de origen afroamericano ganaban 77 centavos por cada dólar ganado por un hombre blanco. Y las mujeres latinas 76 centavos por cada dólar ganado por hombres blancos. Con esto mucho se confirma lo que ya sabemos de que existe una brecha salarial en Estados Unidos donde se da tanto importancia tanto a la raza, a la etnia y al género. Y en este punto, ¿qué pasa en Europa? Pues en Europa pasa lo mismo. Las mujeres ganan 13% menos que los hombres. Y en Japón, bueno, en Japón la diferencia era de 22,1% la brecha entre el hombre y la mujer, en comparación con el promedio del G7, del grupo de los 7 que estaba en 11,7. Entonces, si ven, la brecha salarial ha sido enorme y esto van a decir, wow, en los países desarrollados. ¿Y qué pasa en Latinoamérica? Bueno, pues en Latinoamérica tenemos en casi todos los países una ley en Argentina habla sobre la igualdad salarial, el principio de igualdad salarial, pero no existe ninguna normativa acerca de la remuneración de la raza por género. En el tema de Chile es lo mismo, la igualdad salarial entre hombres y mujeres lo dice la legislación, el código laboral, pero no existe alguna legislación por el tema de género.
Y recordemos por qué me estoy enfocado por género, porque en Latinoamérica es la parte más importante. No quiere decir que no hay otro tipo de discriminaciones, pero género es a la que tiene mucha fortaleza en nuestros países de Latinoamérica. En el tema de Colombia, lo mismo, si está en un principio de igualdad de remuneración a trabajo igual, pero no existe ninguna legislación sobre el tema de género. México todo descarga sobre el tema de legislación laboral, de que todos que realicen el mismo trabajo deben de recibir el mismo trabajo, el mismo salario, pero no existe nada por el tema de género. Y en Perú no hay nada diferente, es exactamente lo mismo. Y digamos, bueno, ¿y qué pasa en Brasil? Que Brasil es la otra potencia de Latinoamérica. Pues en Brasil tienen, según el Código Laboral, también pueden tener una productividad, deben de recibir el mismo salario, pero todavía no es un requisito en el tema de razón de género. Entonces, esto empieza a llamar la atención y esto es información reciente, esto es información de Baker, hecha el año pasado, de Baker McKinsey, pero fíjense qué cosas tan interesantes. Si ya todo esto está en el código, pues entonces deberíamos estar muy bien, ¿no? Pues fíjense cómo estamos. Según el Fondo Económico Mundial, considerando el 1 que es igualdad y 0 que es desigualdad, veamos cómo estamos en Latinoamérica en la brecha salarial. Guatemala, como lo decía un tríptico que mandamos, Guatemala es 46%, es decir, está totalmente a la mitad en desigualdad, es el más bajo. México, 52%. Argentina 55, Chile 58, Brasil 63, Colombia 68, y voy a dejar algunos otros que ustedes los puedan ver, solo estoy enfocando en los países que se supone son los más grandes de Latinoamérica. En el tema pero la otra cosa que me llama mucho la atención, si ustedes lo pueden ver, son los países que están arriba del 70%, que es un Perú, que es un Honduras, pero vean, Panamá, Jamaica y Barbados con la gran influencia que tienen de Estados Unidos o de Europa en el caso de Barbados y Jamaica. Entonces, esto quiere decir que tenemos una tarea que no hemos hecho muy bien. Hay mucha brecha salarial y mucho de esto es debido, ustedes lo saben, por el tema, porque hay un tema muy interesante. No sé si sabían que el 50 en normal, en las nuevas generaciones están entrando a la fuerza laboral 50% hombres y 50% mujeres. Entonces, ¿cómo se hace esta brecha? Esta brecha se hace por algo que sabemos que pasa en nuestros países de Latinoamérica y es el tema de algo que se llama penalty maternity. El tema de la penalidad que tiene el tema de maternidad, que tiene la mujer que hacerse un paso para atrás, no ser tan agresiva como el hombre se vuelve en el proveedor y se da todo el tema de desarrollo profesional al hombre y la mujer se queda un poquito al lado esperando a tener a los niños chiquitos hasta que vayan creciendo y poder entonces, si es afortunada, poder continuar con su carrera profesional. Esto es lo que da origen a la brecha salarial. Y el punto bien interesante también es que si, ya hablando de a trabajo igual, el salario en México, en Latinoamérica, está a 85 centavos. Es decir, estamos 15%. Si estamos diciendo, tenemos el mismo trabajo y la ley nos dice que deberíamos de pagar lo mismo a trabajo igual, salario igual, pues no sucede así. En Latinoamérica es 15% menor el trabajo igual. Entonces tenemos una gran tarea y es por eso el tema que todas las organizaciones están trabajando mucho en el tema de género y el tema híbrido nos da un espacio a poder abrir esta nueva carrera de las mujeres que puedan seguirse desarrollando. Y es por eso tantas iniciativas que se tienen en este sentido hacia la mujer, para que pueda seguir ya no siendo penalizada por el tema de maternidad. Y este tema es muy interesante en ese sentido. Ahora, ¿cuál es la situación en su organización y qué podemos hacer para corregir esta situación, ¿no? Y en este sentido, lo que tenemos que hacer realmente, y no sé si ustedes lo están haciendo, pero a mí me tocó estar en organizaciones, sobre todo de influencia inglesa o americana, donde ya totalmente centralizados se hacían análisis de equidad, totalmente fuera o above the market, como se dice por estas corporaciones,
y hacían los análisis y mandaban instrucciones para evitar la equidad de pago y evitar un tema de reputacional de que pudieran ser realmente afectados. Recordemos que están en el tema de legislación, en el tema de género, sí están un poquito más avanzados en Estados Unidos y en Inglaterra. Entonces, ¿qué podemos hacer? Empezar a ser proactivos y estar conduciendo estos análisis de equidad, donde los invito a revisitar. Yo lo hice en mi empresa previa y sí, estábamos muy bien en género, 50% totalmente. Estábamos creciendo cada vez más en el tema de cómo íbamos creciendo todo el tema de género en los niveles ejecutivos, pero en pago no así. O sea, todavía teníamos un tema que trabajar. Entonces, hacer proactivos es el primer tema que podemos hacer para corregir esta situación. El segundo tema es el abordaje centralizado. O sea, ustedes ya podrían hacer, muchos de ustedes son responsables de Latinoamérica, podrían empezar a revisitar y hacer estos estudios de sus diferentes países y empezar a llamar la atención del equipo de liderazgo de lo que les llame la atención en cada uno de los países y qué se puede hacer en este sentido. Y el punto es si decidimos o no movernos más allá de lo que dice la ley. Y platicaba con Javier en este sentido, que había gente decir, oye, pero si no me lo está obligando la ley, ¿por qué lo voy a hacer? Bueno, hay un tema que ustedes saben que hay una guerra de talento. Y entonces el tema sí quizá nos vaya a costar más porque vamos a tener que hacer correcciones, pero en el tema de poder atraer a la gente más talentosa es muy importante, uno. Y segundo, el otro tema es, recordemos que el tema de las nuevas generaciones se mueve mucho por, yo quiero tener una gran experiencia, quiero que la empresa sea responsable, quiero que sea la empresa equitativa y si no cuento con esto, no voy a ir a esta empresa. Entonces, pensemos en ese sentido, si conviene o no moverse más allá de lo que dice la ley. Y el último punto, estar midiendo y siguiendo constantemente cómo vamos. No es nada más de una vez, sino es cuando ustedes lo empiecen a hacer, empezarlo a hacer de manera constante y de forma regular. Por último, y esto da siguiente paso al link que tenemos en esta sesión, es promover la transparencia. Y en este tema de la transparencia es un tema realmente vital porque empuja a la equidad. Y en este punto vamos a platicar de qué es la transparencia salarial. Y entonces, ¿cuál es la situación en tu organización? Si estoy en lo correcto, va a haber una pregunta aquí, Caro, ¿o no? Tú me vas corrigiendo, ¿vale? Entonces, si quieres lanzarla, yo dejo de compartir. Ahí está, ahí está. ¿Has escuchado? La pregunta es, ¿han escuchado de transparencia salarial? Solo contesten sí o no. ¿Tiene su organización una estrategia de transparencia salarial actualmente? ¿Sí o no? Y si lo están haciendo, ¿cuándo lo consigno? Si están por implementarlo, ¿cuándo están pensando hacerlo? ¿En este año, para el 2025, en 2 o 3 años, o todavía no está en sus planes? Por favor, si ustedes gustan contestar y vamos a ver los resultados que arroja esta muestra, que creo que va a ser muy indicativo de la tendencia que tenemos en Latinoamérica. Adelante. Tú me dices, Caro, cuando ya tengas las respuestas. Gracias. Sí, yo te aviso. Vale. Ya deberíamos estar. ¿Ya Estamos. estamos? Sí, Perfecto. ¿Puedes mostrar los resultados? sí, ahora los mostramos. Perfecto. Gracias. Fíjense, todos ustedes han escuchado muy bien, pero en el tema de si tienen una estrategia, solo el 25% la tiene, el 75% no. Qué interesante. Y este punto de la transparencia, créanme que es de los más importantes que podemos empezar a trabajar. Pero, ¿cuándo consideran implementar esta iniciativa? Este año, para el 25%, para el 2025 el 25% y en 2 o 3 años más 50%. Y muchas gracias por esta respuesta, pero nos puede decir, y esto no es muy diferente a lo que he visto en otros grupos en donde están, este es un tema muy caliente que apenas empieza a estar.
Y vamos a empezar, ¿qué es transparencia? Porque al fin y al cabo tenemos que entender qué significa la transparencia salarial. Y en ese sentido es abrir la caja de Pandora que los expertos en compensaciones nos aferrábamos a tener todo encerrado y que no sabía nadie de cómo se hacía, cómo se calculaba, es empezar a abrir esa caja de Pandora y empezar a compartir colaboración con los colaboradores sobre los salarios, incentivos y beneficios. Y en ese punto tenemos tres tipos. El primer tipo es la transparencia del proceso. Y en este sentido, podemos comunicar cuál es la metodología y criterios para determinar salarios. Yo creo que hay muchos de ustedes que ya lo hacen, en que dicen, nosotros tenemos una encuesta salarial, nos comparamos en esta estadística de mercado, así determinamos y hacemos los tabuladores y esta es la administración. Esta sería la primera parte. Y luego, cómo se puede tener un incremento de sueldo, si puede ser por mérito, basado en el performance, si pueden tener ajustes especiales. Esta sería la primera parte de transparencia. Pero fíjense que aquí la segunda parte es transferencia de los resultados, que es revelar las cifras de compensación. Y este es un punto a segundo que me tocó vivirlo en la empresa previa, en mi vida previa, donde ya, ¿y a qué se refiere? Están publicados a nivel mundial los salarios desde el nivel más alto al nivel más bajo, todas las bandas, niveles salariales. Segundo, las bandas de bono, de cuántos son el mínimo y el máximo a pagar por nivel en el tema de compensación variable. Y el tercer punto también era el tema de long-term incentives o incentivos a largo plazo, también por nivel. Esto yo al principio cuando lo vi dije, wow, está muy avant-garde, va a crear ruido, pero estaba tan bien trabajado que al contrario, era un tema motivacional porque la gente sabía lo que puede, primero se ubicaba él dentro de esto, pero también sabía que si tenía un gran performance, qué era lo que podía obtener. Y la última parte es la transparencia en las comunicaciones. Y esta es la apertura en la que los equipos pueden discutir sobre sus propios salarios. Esto me tocó verlo en esta nueva empresa, pero solo en algunas ocasiones, porque no es sencillo que uno acepte que nuestro compañero gana más si no se tiene un muy buen performance management process in place. Si no se tiene un proceso de gestión del desempeño que realmente esté muy bien aceitado, puede jugarnos en contra. Listo. Y en este sentido, ¿qué ventajas tiene el tema de la transparencia? El primer punto, y es el más básico, es el justicia y equidad. Realmente estamos garantizando la misma igualdad entre géneros, razas y otros grupos demográficos, que cada quien lo puede ver diferente. Este era un tema que también no se les ha pasado en sobre sesiones, que lo platicamos si existe o no existe discriminación, y los resultados que yo obtuve se los comparto no solo en género, sino también en nivel social, etcétera. Por eso es tan importante el tema de inclusión. Segundo, la satisfacción de los equipos. ¿Por qué? Porque los colaboradores saben exactamente dónde ganan y por qué lo ganan y lo empiezan a apreciar mucho más. Ya empiezan a ver sobre todo la gente que está en la parte media de la banda o en la parte alta o cuando recibes un incremento por mérito, realmente le da un doble valor a este tema que a veces anteriormente era casi una cosa ya dada. Y el tercer punto es para las ofertas de candidatos externos, es muy claro. Saben que el Instituto de Profesionales de Recursos Humanos descubrió que el 70% de las organizaciones vieron mejores resultados en los candidatos cuando se incluyeron los rangos en el job posting. Entonces, imagínense, ya saben exactamente cuál es el rango y si no me interesa, no voy. Pero si me interesa, ya es totalmente transparente y aparte entra en una equidad totalmente con el resto de la gente. No es gente que llega a ganar más que los que están internamente. Y cuarto, pues realmente recordemos que el tema de compensaciones, la parte más importante que tiene se conduce comportamientos. Entonces, entre mejor transparente, mejor informado esté la persona, mejores resultados de negocio, porque estamos impulsando las conductas hacia donde estamos buscando, que son los objetivos comerciales. Pero también todo es blanco y negro, tiene desventajas. Y ahí en este punto, pues si yo no estoy tan bien pagado y entonces empiezo a saber que hay gente que puede ganar más, pues esto genera o mayor competencia o envidia.
Y sobre todo, ustedes lo saben, cuando realmente no se tienen comunicaciones abiertas sobre este tema y entonces nos enteramos de cuánto gana el compañero por fuera y entonces esto empieza a crear una bola de nieve muy negativa en este sentido. Y esto mismo, si no se maneja muy bien por el equipo gerencial y por el equipo de liderazgo, va a producir una desmotivación y rotación, porque va a decir, bueno, no tiene caso que esté aquí, aquí no se me reconoce, mejor me voy. El tercer punto es cómo lo implemento, porque no es sencillo. Oye, y lo vamos a ver, el implementar un proceso de transparencia no es sencillo, es mucho trabajo y es mucha inversión. Y el último es una pérdida de negociación del empleador, porque ya está sobre todo esto lo digo en la oferta de trabajo, generalmente y lo conocemos los que ya tenemos un tiempo en ese sentido, la banda y la discrecionalidad nos daba un poder de negociación que dependiendo de dónde estaba el expertise de la persona, podíamos hacer la oferta y poder negociar en ese sentido. Estas son las desventajas que tenemos. Ahora, ¿cuáles son las mejores prácticas al respecto de lo que hemos visto? Pues aquí les voy a enumerar algunas, pero en muchos sentidos es realmente cuáles son los objetivos, cuáles son los objetivos que tienes con correr el tema de transparencia. Segundo, ¿cuál es el alcance que quiero? ¿Lo quiero hacer solo a los niveles ejecutivos? ¿Lo quiero hacer a niveles gerenciales? Yo recomiendo ir haciéndolo paso a paso porque no se puede abrir y hay que estar haciendo un fine tuning en este sentido. Establecer directrices y políticas claras. Si no estamos listos para contar la historia y abrir esa caja negra, recomiendo no hacerlo. Tenemos que estar muy claros y tenemos un trabajo previo que estar haciendo. Y el punto es cómo definir cómo se van a hacer las comparaciones justas, que los espacios de comparación sabemos que a veces esto es complicado porque no tenemos ese benchmarking correcto de cómo atar esta comparación. Comunicar la política de manera efectiva. El tema de esto se lo recomiendo mucho. El tema de comunicación y manejo de cambio es de la parte más importante que tiene este proceso, como todos los de compensaciones que implica que le vas a tocar el bolsillo a las personas. Abordar las inquietudes de los colaboradores de manera proactiva. En este tema se recomienda mucho tener mucho entrenamiento y mucha capacitación para los líderes para que sepan abordar estos temas y en caso que no los puedan abordar, lo pasen al business partner o al agente especialista de compensaciones, pero que sea principalmente el jefe el que pueda atender estas inquietudes en ese sentido y ofrecer este tema, lo que les mencionaba, formación y apoyo, cómo funciona, por qué se da, cómo te puedo apoyar y cómo puedes acceder a estos puntos. Los canales de comunicación abiertos, que al fin y al cabo, recordemos, no se vale ya decir, pues yo no sé por qué tienes ese sueldo, yo no sé, eso es de recursos humanos, el jefe es el que tiene que tomar esa responsabilidad. Como se los mencioné anteriormente, implementar paso a paso, vamos gradualmente, no recomiendo hacerlo de manera ya, como les mencionaba en esta vida previa, en esta empresa de la vida previa de un caso real, se tardó varios años en hacerlo y en preparar todo este rollout. Recopilar comentarios, estar viendo, checando el pulso de cómo lo recibe la organización para estar haciendo sobre todo el último paso, monitorear y evaluar y ajustar qué no nos funcionó bien, porque cada vez conforme vayamos bajando, vamos a entrar cada vez más fuerte en un tema mayor. ¿Y es por qué? Porque la pirámide se hace más grande. Estas son las mejores prácticas. Ahora, si gustan, por favor, tomar otra vez su celular y ayudarnos a contestar en Mentimeter las siguientes preguntas que nos va a mostrar Carolina a continuación. Adelante. Y la primera pregunta es, ¿qué crees que se debería considerar a la hora de implementar una estrategia de transparencia? Ya vimos varias de las cosas, pero desde su punto de vista, ustedes que lo están viviendo en sus empresas, de los temas que mencionamos, ¿cuáles consideran que son los más importantes para implementar una estrategia? Por favor, adelante. Y Carolina nos va a hacer favor de mostrar los datos. Comunicación sistemática,
Madurez organizacional, ese es muy buen punto. Hay veces que la organización no está lista, por eso tenemos que empezar con los líderes. Y esto estamos hablando desde el nivel más alto, porque pueden ser los principales detractores del sistema. Totalmente de acuerdo, la comunicación y el manejo del cambio. Y sabemos que este es uno de los temas más dolorosos con todas las transformaciones que están sufriendo los negocios. Este es un tema que toca el bolsillo de la gente y esto nos puede jugar a favor, pero nos puede jugar en contra. Entonces, de los puntos más importantes para que realmente produzca los resultados que estamos buscando. Perfecto, muchas gracias. Presupuesto también, ese punto también es bien cierto, porque esto va a necesitar inversión, ¿eh? Esto me lo comentaba alguien, esto lo tenemos que ver como no es un costo, es una inversión con los temas que vamos a recibir, pero puede ser que no es el mejor año, estamos pendientes, a lo mejor hoy hay otras prioridades en el negocio, entonces tenemos que solicitar el presupuesto y convencer a la organización de los beneficios que va a tener este punto. La estrategia a largo plazo, por supuesto, la estrategia a largo plazo es que esto, al fin y al cabo, ¿a dónde nos va a llegar? A ser un mejor empleador. Y recordemos que ahorita estamos peleándonos por el talento y estamos reformulando la propuesta de valor para nuestros empleados. Entonces, es una parte de todo el tema que tenemos que hacer. Trabajar la cultura interna, por supuesto. El tema de cultura que tiene tres puntos, el tema de liderazgo, comunicación y procesos. O sea, realmente ya estamos, ¿cómo lo enlazamos? Y aquí empieza a hacerse todo lo bonito de compensaciones a nivel macro, ¿no? Porque empezamos a ver que implica no solo una parte, sino implica muchas partes para poder ser exitoso en esta implementación. Y vuelvo a la presentación. Gracias, Caro. Y en este punto, ustedes lo mencionaron, tenemos que trabajar mucho con el liderazgo para realmente preparar al equipo de liderazgo para banderar esta iniciativa y que sean realmente los sponsors. El tema de gestión del cambio tiene que ser esta una de las temas, yo diría si no es el primero, obviamente es el tema de liderazgo, convencer a los líderes para que nos sean los sponsors, pero el tema de gestión de cambio yo sería el que más les recomiendo estar tomando en cuenta y aquí tendrían que estar viendo cómo hago la capacitación en este sentido. Las empresas que tienen responsabilidad en Latinoamérica sobre Brasil, pues tienen que estar pensando en dos idiomas y recordemos luego que en español no es lo mismo en Argentina, que en Chile, que en México, que en Colombia. Entonces, estar preparando toda esta conversación, pero también el otro punto, cómo estamos platicando sobre el proceso, pero también cómo tener estas conversaciones. Y son entrenamientos especiales para los gerentes. Esto no es de nada más de en un momento, sino hay que estarlo pensando antes, durante y después del proceso. El tema se tiene que trabajar mucho, y esto creo que no lo mencionamos previamente, en todo el proceso de performance management. Realmente esto puede funcionar muy bien si ya trabajamos en el tema de performance y tenemos claros objetivos que están hechos de forma smart, que están bien comunicados, que son alcanzables y que se está haciendo una evaluación muy bien por parte del jefe. ¿Por qué? Porque estamos partiendo del tema de justicia y entonces cuando estamos con la transparencia, tiene que saber que el empleado que recibe o que gana más es porque está teniendo los mejores resultados. Y en un proceso de performance management bien establecido, la gente ya sabe y se autocualifica quién es el que tiene el mejor desempeño. Y a la misma par, deberíamos estar pensando en trabajar en el salario emocional y sobre todo con el tema del trabajo híbrido, del teletrabajo que hay en Latinoamérica. En este punto tenemos varias herramientas para estar pensando en este sentido, que es el ambiente de trabajo, trabajar con los líderes en que sean más empáticos, más cercanos, más caring a la gente, el tema de los horarios flexibles, las vacaciones, el trabajo remoto y el desarrollo profesional. Recordemos que realmente la parte negativa, o por así decirlo, la desventaja que tenemos con el tema de compensación extrínseca es que es muy de corto plazo. O sea, realmente me va a impactar en un momento y después ya se va. Lo que realmente va a quedarse es la experiencia que tengo en la empresa, con el jefe, con el equipo, con la empresa, con la cultura. Y estas partes son de lo que pueden hacer. Obviamente pensando en las diferentes generaciones y necesidades, ¿no? De cada uno de estos grupos.
Y el último, estar todo el tiempo monitoreando y ajustando y estar haciendo cambios. Y otro de los temas que también se los comento porque esto me tocó verlo en la vida previa y trabajar con el equipo global, esto no se acaba nunca y es hacerlo año tras año nuevamente. Y hay una razón muy sencilla, porque me acuerdo que platicaba con algunos HRs de algunos países y me decían, pero es que ya lo hicimos el año pasado. Sí, pero durante todo un año hubo gente que salió de la empresa, hay nueva gente que ingresó a la empresa que no conoce de estos procesos, los tienes que volver a educar y entonces esto es año con año que tiene que estar ya dentro de sus procesos, así como la fijación de objetivo, de manera estándar y repetitiva, porque si no, si lo hacen de one time y lo dejan, se va a olvidar y se pierde el efecto. Y entonces, en este sentido, pensemos qué va primero. Si la equidad va primero o la transparencia salarial primero. Y en este punto estaremos todos de acuerdo en que inició, o sea, trabajo igual, porque el tema de la equidad siempre ha sido en principio de compensaciones, pero con esta nueva tendencia de transparencia salarial, está empujando a revisar fuertemente el tema de equidad. Y si empezamos a ver el tema de las mujeres, que es de los temas más afectados en el tema de género, que en Latinoamérica, creo que tenemos una gran tarea, si están de acuerdo, con uno de que tenemos mucha tarea que realizar en Latinoamérica. Entonces, realmente no importa, pero es uno empuja al otro. Y en este sentido, al final tenemos que recordar que tenemos dos objetivos prioritarios como profesionales de compensaciones. Lograr el engagement de la gente, el comprometimiento, el conducir los comportamientos para que esto genere los resultados de negocio de la organización. Es ahí cuando vamos a ser exitosos en una implementación salarial que sea equitativa y que sea transparente la organización. Si no produce estos resultados, de nada va a servir la inversión y el trabajo que significa todo este esfuerzo. Y dicho esto, no sé si tienen preguntas en este sentido, pero esto es lo que tengo y por favor, Caro, tú dime Sí, cómo yo te vamos en voy el tema de las... ayudando, Jorge, te Vale, voy ayudando con las preguntas y de hecho yo tengo también un par de preguntas. vale. Yo sé que se incentiva, o tú comentabas que era bueno esto de la transparencia, pero hay personas que se van a ver afectadas o sea, negativamente dentro de la organización o lo van a ver como de forma negativa, otras positivas. Entonces, ¿cómo cuidarías tú a estas personas que se pueden ver molestas al ver esta diferencia salarial? Eh, ¿Qué recomiendas tú dado tu experiencia? Sí, fíjate que es una muy buena pregunta, porque primero habría que ver el nivel y de dónde vienen. Mucho de este Mm. tema hay que ver, hay que analizar mucho la gente que está abajo y cómo está su situación, desde que no está bien pagada, etcétera, porque hay miles de razones que pueden pasar. Y estar haciendo un trabajo, un análisis previo para poder dar la respuesta correcta. Y la recomendación que deberíamos de recomendarle al cliente, al jefe que pueda manejar con uno de los grandes errores que tenemos es tratar como recursos humanos, tratar de solventar todo y no pasar la responsabilidad al jefe. Pero lo que sí tenemos que hacer es preparar al jefe para tener esta conversión y quizá en las primeras ocasiones es tener un roleplay, explicarle muy bien al jefe por qué está en esa situación y Mm. cómo lo puede manejar en ese sentido. Y en ese sentido, para no causar desmotivación, explicar, lo más importante es lo mismo que estamos diciendo, es ser transparente, es decir la verdad. En tu caso, Carolina, la Mm. historia salarial ha sido porque ingresaste en X momento de la Mm. historia, los incrementos se han venido, pero si empiezas a mejorar el desempeño, yo me comprometo como jefe a que puedas incrementar mucho mayor al mérito, al presupuesto de mérito, y te invito y cuentas con mi apoyo para tener realmente un mejor desempeño que nos traduzca a poderte mover y acercar hacia donde debes de estar pagado. Y es mucho coaching y es mucho tema de que tratemos de manejar el tema de la gestión del desempeño con los resultados de negocio para que pueda corregirse esta situación y tener este acercamiento y conversación clara y oportuna con la gente. O sea, Jorge, lo que yo te entiendo además es que los gerentes o jefes van a tener que estar muy preparados para poder responder distintas
a distintas preguntas, pero además necesitan un respaldo claro de recursos humanos. Porque Totalmente. si recursos humanos dice una cosa y después no la cumple o no transmite bien el mensaje, los líderes se pueden sobrecomprometer y eso también podría generar descontento generalizado. Totalmente, y dependiendo del tamaño de la empresa y dependiendo del tamaño del equipo de recursos humanos, es por eso que estas iniciativas no solo la ve el área de rewards, sino tiene que invitar a la gente de talento, tiene que invitar a la gente de comunicaciones, Mm, tiene que invitar a manejo del cambio y sobre todo el entrenamiento. Y qué buen tema tocaste. El especialista debe de entrenar a los generalistas. Es decir, yo como especialista de rewards, lo primero que tengo que hacer es entrenar a la gente que va a estar cercano al cliente. En las gentes que tienen el modelo de business partners o de generalistas de recursos humanos y que son los que tienen la atención con el cliente, nuestra primera labor antes, después de comenzar el equipo de liderazgo, es mm. preparar a los generalistas a tener estas conversaciones y que puedan ayudar a solventar por lo menos el 80% de la conversación o dudas de sus clientes y en caso de algunas cosas muy específicas o técnicas, podemos nosotros acompañarlos. Perfecto. Ujú. Sí. Y en relación, por ejemplo, a tu experiencia, ¿cuáles son las mejores prácticas? Tú hablabas un poco de partir con los cargos más altos y ir haciéndolo paulatinamente. ¿Cuánto tiempo recomiendas? ¿Cómo recomiendas comenzar? Sí, mira, una vez, primero es el proceso, luego el tema de comunicación y empezar con los líderes. Y mi recomendación es hacerlo a 3 años. Primero empezar con el equipo ejecutivo, luego el equipo gerencial al siguiente año, obviamente en cada año haciendo ajustes y Ujú. preparando para el siguiente y el tercer año para el resto de los empleados. O sea, realmente esas estrategias se implementan en un periodo de 3 a 5 años. Perfecto. Mira, Ujú. acá Francisco Mujica está haciendo una pregunta, te la voy a leer. Vale, adelante. Jorge, ¿qué factores y cuáles son las evidencias que influyen en las brechas salariales entre género, aunque éstas sean inconscientes? ¿Qué factores? Mm, ¿Qué factores? Mira, lo que hemos visto en este sentido, y es lo que he visto, son dos temas. Por eso en Estados Unidos se le llama mucho el penalty to maternity. Y es el tema de que, aunque creo que lo mencioné, en el tema de que cuando entra la mujer, aunque entran al mismo mm, tiempo, no se desarrollan con la misma velocidad por tener sí, ese trabajo dual. Y en ese punto, por eso es el tema como tuve la fortuna de ser generalista también, de estas grandes iniciativas de abrir otra vez los espacios a las mujeres para que puedan seguirse desarrollando, son vitales para empezar a cerrar esta brecha. En este sentido, para que las mujeres también puedan acceder a quizá no a la misma velocidad, porque tienen un doble rol, y la verdad mis respetos, porque es muy difícil tener los dobles roles, pero sí el mundo híbrido te abre la posibilidad de manejarlo y empezar a destacar a las mujeres y ayudarlas con coaching y mentoring para ese desarrollo y que pueda este 50% no llegar a un 5 o 10% que realmente se tiene a niveles gerenciales o ejecutivos. Y la segunda cosa, en el tema, una vez, y esto es el tema de que si tenemos a las mujeres y las acompañamos a que cada vez sea mayor el grupo de mujeres y de hombres que tenemos en niveles ejecutivos y gerenciales y cuidamos la equidad, ahí ya estamos haciendo parte de la tarea. Y la mm, segunda tarea, porque son dos tipos, Paco, de brecha salarial. La evidencia que tenemos, este estudio, cuando hablamos de la brecha de país, es que juntamos todos los salarios. ¿Sí? Y entonces ahí la explicación es porque la que decía, se queda la mujer abajo, en posiciones menores, no en la parte alta que tiene el hombre, y mucho más en Latinoamérica, y lo sabemos. Por eso tanto énfasis de en las contrataciones de mujeres, de ponerlas en cargos directivos, en cargo gerencial, en este sentido. Y el segundo tema que tenemos que estar haciendo, aparte del tema de mujeres, es tratar de estar, ya después de que abrimos esto, ayudar a los líderes a que tomen las decisiones no basados en género, sino en quién es el mejor para la mm, posición. Y eso es vital, porque no solo por género deberíamos de tomar decisiones, también porque y ahí sabemos
de que puede haber hombres mucho mejores que mujeres, pero también mujeres que son mucho mejores que hombres. Entonces, son las dos cosas, Paco, que debemos de estar cuidando para ir cerrando poco a poco este tema de brecha salarial y no esperar a que el gobierno, uno, pueda ponernos una métrica, porque acuérdense que tenemos gobiernos muy populistas en Latinoamérica que nos pueden poner métricas. Empecemos nosotros a desarrollar y preparar a las mujeres antes de que los gobiernos nos lo pongan y pongan en jaque a las organizaciones. Eso es un tema relevante. En algún país ya están partiendo, tú hablabas un poco de algunos países, pero contabas una experiencia previamente a esta reunión con Japón. Quizás nos puedes contar un poquito, sin nombrar la empresa, pero contar un poquito cómo ha sido tu experiencia con ellos, porque parten en Japón, parten en Estados Unidos, pero indirectamente también llegan a Latinoamérica. Entonces, empezar a ver qué está pasando. Sí, déjame contarte, este tema de Japón fue muy interesante. Estoy apoyando al equipo directivo de una empresa de japonesa de medical devices y entonces se ha estado conformando, estamos transformando en ese sentido y poco a poco empezamos de un 20% de mujeres y ahorita tenemos 50%, pero bien pensado, o sea, ya logramos el equilibrio y se nota un tema diferente, un ambiente diferente. Y aparte es un principio de innovación. Si queremos tener la mejor categoría de innovación, está demostrado que el hombre piensa diferente a la mujer y la mujer piensa diferente al hombre. Entonces es un complemento. Cuando tienes estos dos puntos, se enriquece. Y entonces cuando yo platicaba de este tema, le decía, oye, pero yo sé, porque pues tengo acceso a la información, que no están igualmente pagados. Y hay un tema que viene en la transparencia salarial, se lo platicaba al Executive Vice President, así es tu título. Me decía, no, no, eso no pasa en Latinoamérica. Y no, en Japón menos. Digo, oye, yo tuve esa experiencia en mi vida previa de una empresa 100% americana y la tuve previamente en una empresa inglesa. Digo, y esto ya está siendo tendencia en estas grandes corporaciones porque les están poniendo multas. Y entonces me dice, bueno, pero en Japón no va a pasar, o sea, yo creo que en Japón no. Y entonces, realmente por la ventaja de tener la certificación de GRP, accedo a este material, a ver las tendencias y le mando el dato que les mostré, que es más grave en Japón, porque es todavía, si ustedes crean que Latinoamérica es un tema donde está más cargado hacia el hombre, Japón nos gana. Y en ese sentido, en las primeras posiciones, casi todos son hombres, por eso no lo ven mal. Y entonces cuando empecé a platicar de eso, empezó a preguntarse, ¿y debemos de hacer algo? No me, para ser honesto, en ese momento lo tomó y dice, bueno, vamos a platicarlo después, Jorge. Y para no hacerles el cuento largo, vino la cabeza global de recursos humanos, tuvimos una conversación entre los tres y les dice, oye, ¿y qué estás haciendo en el tema de equidad de sueldos? ¿Y cuándo vamos a empezar con el tema de transparencia? Porque les digo que ya viene. Y entonces fue cuando me dijo Jorge, Houston, we have a problem, necesitamos ayuda. Entonces, ¿y por qué digo esto, Caro? Porque lo que está pasando es que estos grandes corporativos de estos orígenes están empezando a trabajar en todo ese tema y están empujando a las empresas de Latinoamérica. Y no solo de Mm, Latinoamérica, a nivel mundial, ¿no? Pero son estas multinacionales desarrolladas, pero también tenemos empresas muy importantes en Latinoamérica, nacionales, que también pueden poner, y acuérdense que están compitiendo contra ellas por talento. Entonces, si queremos ser competitivas, hay que estar en la vanguardia. sí. Sí, y bueno, dado que tú comentabas de esto de que están como con 50% ya de mujeres, hombres, ¿hubo alguna diferencia, caída, por ejemplo, en los ingresos de la empresa? Porque de repente hay temores a que pase algo así o que no sigan creciendo como estaban creciendo. ¿Hubo algún impacto en lo económico de la organización? La respuesta fue no, para nada, Ya. para nada. Al contrario, están dentro de esta empresa japonesa, en la región de Latinoamérica, es la única que está creciendo. Ah, genial. Sí, es la única que Sí. está creciendo. Realmente un aplauso para este líder que está haciendo su tarea. Y al contrario, se está fortaleciendo porque yo lo que estoy viendo es que está logrando más el engagement de la gente porque ya ve
al principio sí veía y tenían dudas, les tengo que ser honesto, si era una empresa misógina, etcétera. No, ahorita ya se ve que es realmente totalmente inclusiva, ¿no? Y recordemos que no solo está el tema de diversidad y equidad, sino también inclusión, ¿no? O sea, una Mm. cosa es te invito a la fiesta y la otra cosa es te invito a bailar. Entonces, realmente hacerlos partícipes y que realmente tengan voz y voto, ahí está la clave. Sí. Además que genere credibilidad, Total. porque es como, sí, hay más mujeres, pero están todos en cargos muy bajos, no toman decisiones, entonces igual hay una diferencia que se nota en la organización, y eso impacta en la credibilidad, en lo que, bueno, un poco lo que tú estabas diciendo. Ujú. Eh, bueno, no hay más preguntas, así que vamos cerrando y los vamos invitando también. Nuestra idea es seguir hablando de este tema, es un tema relevante, es un tema que viene. Y aparte, Jorge, como hace clases en CEGOS, va a estar haciendo cursos dentro de este año que, que tienen que ver con esto, que tienen que ver con comunicación efectiva. Jorge, si le das un clic ahí podemos mostrar los cursos que se vienen ahora Claro. y nuestros compañeros pueden verlo, pero son los cursos GRP de World at Work, que son reconocidos internacionalmente. Se puede sacar una certificación si uno hace todos los cursos. Así que los invito a meterse a cegosopenacademy.com. Ahí pueden ver los cursos que están disponibles, pueden volver a toparse con Jorge como profesor, como maestro, como coach, para acompañarlos en procesos y en aprendizaje. Les doy muchas gracias a Jorge por estar acá con nosotros, por dedicarnos este tiempo y su conocimiento, y a todos ustedes por haber participado. Y nada, si tiene alguien algún comentario más, si no, Jorge nos cierra y bueno, vamos cerrando en verdad. No, gracias. Yo lo que les puedo decir primero, gracias a todos los asistentes. Ha sido un placer el verlos. A mí me ha ayudado mucho esa certificación de World at Work, ser un Global Remuneration Professional. Realmente me cambió la vida. Y si tienen algún tema que platicar, no duden. Aquí está el correo donde pueden contactar a Segos Latinoamérica para poder seguir conversando. Y los espero poder saludar en siguientes ocasiones próximas. No me resta más que agradecerles y decirles gracias y que tengan excelente día. Muchas gracias.